Buenas tardes, bienvenidos a todos. Vamos a esperar un par de minutitos, ¿vale? A que vayan terminando de entrar todos los participantes y empezamos. Ahora van entrando poco a poco. Bueno, pues como os decía, bienvenidos a todos al webinario sobre el mercado de Colombia, titulado Actualidad y perspectivas de negocios, 50 millones de habitantes, 50 millones de oportunidades. Mientras terminan de entrar todos los participantes, me voy a presentar y os doy unas pequeñas indicaciones técnicas, ¿vale? Mi nombre es Maribel Ruiz, pertenezco al Departamento de Internacionalización del Instituto de Fomento. Para los que no habéis participado en un webinario antes con nosotros, comentaros que un poco pues para facilitar la fluidez del webinario, todos tenéis desactivado por defecto la opción de videoconferencia, o sea, de pantalla y de micrófono, ¿vale? Eso no significa que en cualquier momento, si queréis interactuar con los ponentes, pues nos lo comentáis en el chat y se os da el permiso, ¿vale? Simplemente se hace así para que no se solapen sonidos y se pueda escuchar mucho mejor el webinario. Como decía, tenéis abajo dos chats, ¿vale? Uno es de preguntas y respuestas, otro es pues un clásico de chatear. Si tenéis cualquier pregunta, si no estáis escuchando bien, si tenéis algún problema técnico o algo que queráis comentar durante el webinario, pues podéis usar la opción de chatear justo abajo en la pantalla, en medio. También tenéis el chat de preguntas y respuestas, que lo vamos a utilizar para poner solamente las preguntas que le queráis hacer a cualquiera de los ponentes, ¿vale? Podéis ir poniendo las preguntas en cualquier momento a lo largo del webinario o bien al final. Cuando termine el webinario daremos turno a esa ronda de preguntas para así poder un poco centralizar el webinario primero, que Jesús y Mario nos puedan comentar todo lo que quieran del mercado de Colombia y luego damos turno a la ronda de preguntas, ¿de acuerdo? Comentaros a los que estáis. La documentación se pasará siempre al final del webinario, bien esta tarde, bien mañana. Se os pasará la presentación que veis en pantalla, se os pasará. A aquellos que habéis solicitado entrevista individual, pues también se le pasaremos a Jesús quienes de vosotros habéis solicitado entrevista individual para comentar con él ya detalles más concretos de vuestro producto y de vuestro sector en el mercado de Colombia, y él os irá contactando pues a lo largo de toda la semana. Si alguno no ha solicitado entrevista previa porque pensaba que no era interesante, pero a raíz del webinario piensa que le puede interesar, pues me podéis poner un correo a maribel.ruiz@info.carm.es y yo se lo paso a Jesús para que él también os pueda contactar. Así que en ese aspecto, sin problemas. Comentaros que también hay dos webinarios próximos que os llegará la información también. Uno es el 23 de sobre Estados Unidos y otro es el día 30 sobre el mercado de Rumanía, ¿vale? Estáis invitados para participar en este ciclo de webinarios que hemos puesto en marcha.
Comentaros a todos, y ya no hago más tiempo porque veo que no se mueve el número, comentaros a todos que presentará la reunión, presentará el webinario Fernando Díaz, jefe del Departamento de Internacionalización del Info. El seminario estará a cargo de Jesús, al que también le acompaña Mario, como ahora os comentará Fernando, y al final del webinario os daré yo unas pequeñas pinceladas sobre las ayudas que hay disponibles en materia de consultoría internacional. Dicho, bienvenidos a todos y os dejo en manos de Fernando. Hola, muy buenas tardes a todos. Como decía Maribel, hoy vamos a dar lugar a la tercer jornada, tercer webinario dentro del ciclo que hemos llamado Habla con el experto de la red exterior. En este caso, el mercado que vamos a analizar y ver qué oportunidades de negocio ofrece para las empresas murcianas es el mercado de Colombia. Cuando hablaba de red exterior, me quiero hacer referencia a una red que el Instituto de Fomento coordina y que está presente, digamos, en cerca de 50 mercados internacionales y que está compuesto por un total de más de 55, en concreto son 56, si no me equivoco, consultores homologados por el Info en base a varios parámetros, pero los fundamentales es, primero, su experiencia en asesoría a empresas en materia de internacionalización, su implantación sobre el terreno y, por supuesto, el conocimiento del tejido empresarial murciano. La idea de esta red es que constituya, digamos, la herramienta más útil, sobre todo en épocas como esta, en la que la movilidad, digamos, las ferias, las misiones comerciales están suspendidas, la movilidad internacional está muy limitada, pues que sean capaces de ejecutar la estrategia de internacionalización de cada empresa sobre el terreno. Es decir, pueden ser los ojos y las manos de las empresas murcianas en los mercados de destino donde las empresas murcianas quieren introducir sus productos y servicios. Esta red, digamos, es una red que ya cuenta con una larga trayectoria en el Instituto de Fomento, ha pasado por distintas vicisitudes y en la configuración actual ofrece la ventaja de que tiene incluso varios consultores por país, de manera que se puede elegir aquel consultor que puede ayudarnos en nuestra estrategia en base a la especialización sectorial que tenga, ¿no? A la experiencia acumulada a lo largo de los años en el asesoramiento a empresas en determinados sectores. Además, va acompañada de un programa de ayudas que después Maribel Ruiz, que además es la persona que coordina la red y que gestiona este programa de ayudas. Este programa de ayuda lo que va a hacer es cofinanciar el coste hasta el 50% de los servicios prestados por esta red exterior. Servicios que van desde la propia prospección de mercado, realización de viajes de prospección, introducciones comerciales, apoyo y seguimiento a clientes, apoyo en ferias, en coordinación de agendas, todas aquellas actuaciones de promoción que cualquier empresa murciana quiera desarrollar en un mercado internacional. Hay desde servicios, digamos, tipificados hasta una amplia gama de servicios a medida que se pueden ir adaptando a las necesidades de cada una de las empresas. Después ya entrará en detalle Maribel cómo se va a gestionar o cómo se está gestionando este programa que ha sido recientemente convocado y cómo pueden aprovecharse del mismo para ejecutar sus estrategias de internacionalización. Como decía, Maribel anunciaba y después he repetido yo, la jornada de hoy va dirigida al mercado de Colombia. Colombia es un mercado amigo para la empresa española. Está en una situación totalmente de despegue una vez superado, digamos, el proceso de paz. Es un país en que ha entrado una vía de normalización y en donde las oportunidades de negocio son numerosas para empresas de la región de Murcia, es decir, el sector agroalimentario, el sector de la depuración y tratamiento de aguas, el sector agro, todo ese tipo de sectores en los que la empresa murciana tiene un gran potencial, son demandados en un mercado como Colombia. Estamos hablando de un país que tiene una población de 50 millones de consumidores potenciales y que además con una población tremendamente joven y con una gran preparación. O sea, realmente la preparación universitaria, por ejemplo, que hay en Colombia, seguramente si no es la más elevada de toda la América Latina, está entre las tres primeras.
Esto hace que los hábitos de consumo y la demanda de productos internacionales es creciente y muy interesante para nuestra región. La jornada de hoy la va a impartir, el webinario lo va a impartir Jesús García, que pertenece a la constructora Coinco, uno de los miembros de nuestra red exterior, con el que ya venimos colaborando ya desde hace un par de años y con el que gozamos de gran confianza y una gran sintonía. Le acompaña también Mario Martínez, que es un colaborador de la empresa Llana Consultores, que, digamos, tiene una alianza estratégica con Coinco y son, digamos, la pata española de Coinco, y en cualquier caso pueden hacer de enlace entre, digamos, Coinco y ustedes. Y bueno, yo creo que sin más pérdida de tiempo, yo creo que lo más interesante es que le pasemos la palabra a Jesús, que nos hable un poquito de cuál es la situación del mercado colombiano, qué perspectivas y oportunidades de negocio ofrece a la empresa española y en concreto a la empresa murciana. Y después ya, como les comentaba al principio, Maribel concluirá dando unas pequeñas pautas del funcionamiento de la red exterior y del programa de dinamización de mercados exteriores, que es el que cofinancia los servicios de esta red. Les recuerdo la utilidad y la conveniencia de utilizar el chat de preguntas y respuestas, de manera que conforme, a medida que vayan planteándose estas cuestiones, las vayamos procesando y al finalizar su intervención, Mario las pueda contestar de manera ordenada. Muy bien, muchísimas gracias de nuevo y le paso la palabra a Mario. Gracias. Muy bien. Pues muchas gracias, Fernando, por esta introducción y por la invitación de Info a dar esta charla, este webinario sobre Colombia. Arrancando, por supuesto, lo primero es ubicarnos geográficamente. Colombia está en el extremo norte de América del Sur y tiene unas características geográficas que lo hacen sobresalir sobre algunos de los otros países que están en esta región, ¿no? Se encuentra en el centro de 5 zonas horarias diferentes y comparte zona horaria con importantes ciudades como Nueva York, como Toronto, como Miami. Y no solamente compartimos la zona horaria, sino que también estamos muy cerca, ¿no? Geográficamente, a 3 horas en avión de Miami, a 5 horas y media de Nueva York, a 5 horas de la Ciudad de México, a 5 horas de Chile, así a 6 horas de Buenos Aires. Esta ubicación, de hecho, ha impulsado que Colombia se convierta en un referente para compañías que quieren hacer expansión comercial en la región, ¿no? No solamente Miami y México, Chile o Argentina, sino países incluso más cercanos como Panamá, Ecuador, Perú, el Caribe, por ejemplo, a donde se puede viajar desde Colombia con un muy buen número de rutas aéreas y también con tiempos de desplazamiento menores a 3 horas, ¿no? Entonces, muchas compañías han optado por Colombia, por Bogotá, por Medellín, por Cali como su centro de operaciones para poder tener una expansión en la región, ¿no? Eso convierte a Colombia en un punto de enlace entre los países del norte y los países del sur del hemisferio, ¿no? Dando una dinámica importante por ejemplo, el aeropuerto de Bogotá. Y también tenemos un país en Colombia que es el único suramericano que tiene costas sobre los 2 océanos, ¿no? Cerca del 50% del territorio colombiano corresponde a áreas marítimas e insulares, ¿no? Colombia es una república presidencialista, su superficie es de 1.14 millones de kilómetros cuadrados. Esto equivale aproximadamente a 2 veces y media el área de España. Una población, como ya comentaba Fernando, de un poco más de 50 millones de habitantes y nuestro idioma oficial, como ustedes algunos sabrán, es el español, lo que nos convierte en la segunda población hispanohablante más grande del mundo, ¿no? Después de México. Geográficamente también hay que decir que en el caso colombiano, a diferencia de otros países de la región, como puede ser Perú y Chile, en donde la población está muy concentrada en las capitales, en el caso de Lima, en el caso de Santiago,
no es tan así en Colombia, ¿vale? A pesar de que hay 50 millones de habitantes en Bogotá, en su zona metropolitana puede haber alrededor de unos 10 millones de habitantes, y hay otras ciudades, otras regiones como Medellín y el Valle el Valle de Aburrá, que en su zona metropolitana puede tener unos 3 millones de habitantes, o Cali, que también puede llegar a tener en su zona metropolitana una población similar, entre 3 millones y 3 millones y medio de habitantes. Y así muchas otras zonas geográficas. Por ejemplo, llama mucho la atención la zona de Santa Marta, Barranquilla y Cartagena, las tres ciudades que dan cara a la zona Caribe, y que en su sumatoria de población también pueden llegar a unos 2,5 millones de habitantes. Y aquí vemos un poco cómo está repartida, cómo está repartido el mercado en el caso colombiano. Tenemos a Bogotá con un 42,5% del mercado nacional, pero nuevamente, como les comentaba antes, ciudades como Medellín, ciudades como Cali también concentran un porcentaje importante de negocios, y la sumatoria de Cartagena, Barranquilla y Santa Marta pues también llega a un 50%. Esto sin descartar otras ciudades importantes y con crecimientos altos en los últimos años, como puede ser, por ejemplo, Bucaramanga y Villavicencio, ciudades que en los últimos 15 años han tenido crecimientos anuales de hasta el 9%, ¿no? Entonces, esto da cuenta de la importancia también no solo de la capital colombiana, sino de sus regiones y sus ciudades secundarias, ¿no? Hablando un poco de las cifras y tocando un tema que también resaltaba ahora Fernando, pues este proceso de paz ha traído o ha culminado para Colombia un proceso importante de crecimiento. En el 2019 el crecimiento fue del 3,5%. En el 2018, que es un año particular porque fue el primer año de este actual gobierno, pues fue del 2,7%, ¿no? Pero se esperaba que ahora en el 2020 la sumatoria de ese asentamiento que ya ha tenido el gobierno actual, sumado con la inversión que se esperaba importante para el proceso de paz, pues diera como resultado un crecimiento importante nuevamente de la economía colombiana, ¿no? El comercio exterior colombiano se había multiplicado por 10, perdón, el valor del comercio colombiano se ha multiplicado en los últimos 10 años, y ha sido empujado en buena medida por el crecimiento de la clase media, y no solamente por la exportación tradicional de petróleo y carbón, sino la clase media ha impulsado muchísimo el consumo, ¿no? Ahora la transformación en Colombia ha permitido que la gente también pueda salir, que la población pueda salir a hacer turismo, y que pueda hacer inversiones mucho más claramente, ¿no? Antes se había vivido en el caso colombiano pues un éxodo, ¿no? de muchas personas que habían salido de Colombia y que se han desplazado a otros países. Les voy a pedir una excusa, me está dando el ordenador una señal de batería baja. Voy a ver qué está pasando, así que está mal conectado. Denme un segundo, por favor, una disculpa. Ya está. Otro tema importante había sido la inversión extranjera en Colombia, que en el año 2019 llegó a los 14.500 millones de dólares, ¿no? El mejor registro en los últimos 6 años. Todo esto, pues, de cara al proceso de paz, ¿no? Aquí tenemos una cita del ex vicepresidente colombiano, donde decía que en Colombia la paz viene con las carreteras, las casas, el agua potable, la inversión en agricultura. Esto es lo que significa la paz para Colombia, ¿no? Veníamos de 50 años de un conflicto interno muy complejo, y el proceso de paz lo que nos ha permitido, o lo que nos ponía de cara, era a ponernos al día, digámoslo así, en sectores que habían sido relegados por el enfoque que había tenido el gobierno en el sector defensa, y ahora se iba a enfocar en otros sectores que tenían mucho rezago, ¿no? Y ese era el objetivo que se había planteado principalmente con
el post-conflicto, ¿no? Se esperaba que hubiera un aumento de 1.9 puntos porcentuales en el PIB, ¿no? Y que, por supuesto, esa inversión que iba a llegar desde el extranjero a Colombia y también que se iba a hacer por parte del mismo país, pues tuviera un impacto importante en sectores como la construcción, la agricultura y la industria, ¿vale? Esto es un poco el enfoque que tenía todo el proceso de paz, porque como les decía, el rezago había sido histórico en sectores muy importantes, ¿no? Si nos comparamos con España, el PIB colombiano puede ser, digamos, una cuarta parte del PIB español y nuestra inversión, por ejemplo, en educación, a pesar de que nuestro presupuesto también es una cuarta parte más o menos del presupuesto español, es 6 puntos por encima de lo que invierte España en educación, es 2,5 puntos por encima de lo que invierte España en salud. Eso da cuenta de que el gobierno colombiano lo que está intentando hacer es ponerse al corriente, ¿no? Ponerse al día con esos sectores, con esas áreas importantes que habían estado rezagadas por tanto tiempo y también con otras tareas que habían estado pendientes, como por ejemplo la interconexión de las ciudades. Y esta interconexión toca la parte eléctrica, la parte de agua potable, la interconexión vial, también muy importante, para que el Estado pudiera llegar a todos esos sitios donde antes no pueda llegar por el conflicto interno, y eso tendría un impacto económico importante y también en otros rubros, no solamente, por ejemplo, el rubro del agro, ¿no? Que podría el gobierno empezar a llegar a dar apoyo también a esas zonas productoras que antes no eran accesibles, sino también el turismo, ¿no? Que seguramente con esa posibilidad de viajar a nuevas regiones se iba a potenciar, ¿no? Entonces, claro, hasta el impacto de la crisis del coronavirus, Colombia ofrecía un mercado en expansión, con una demanda también creciente de todo tipo de bienes y con una población que cada vez tenía un mayor poder adquisitivo, ¿no? Lo que lo configuraba como un destino de múltiples oportunidades para la inversión, ¿no? Llega el coronavirus, un tema por supuesto que nadie se esperaba, y pues aquí les presento un poco el resumen de los casos. Un poco más de 50,000 casos confirmados, en las últimas 24 horas 2,124 casos, personas recuperadas ya casi 20,000 y personas que han fallecido 1,726 con 59 casos en las últimas 24 horas. Digamos que Colombia tuvo en ese sentido una reacción relativamente rápida. Lo que se hizo aquí fue que para poder estimar las dificultades de un confinamiento, se hizo primero un simulacro que fue realizado el fin de semana del 20 de marzo, donde las principales ciudades empezaron a limitar la movilidad, y lo que se hizo fue identificar los impactos y las poblaciones vulnerables que había que apoyar en ese simulacro, y el gobierno, después, digamos, del tercer día de ese fin de semana, que era un fin de semana con un feriado el lunes, pues tomó la decisión de dar continuidad al confinamiento ya una vez identificadas esas poblaciones vulnerables y las dificultades que se podían presentar con un confinamiento en tanto las grandes ciudades como en las demás ciudades, ¿no? Y pues ahora viene muy parecido a lo que está sucediendo en España y en otros países del mundo, pues las acciones para la reactivación económica, ¿no? Entonces, desde el pasado 11 de mayo se abrieron los sectores de la construcción y manufactura, con lo cual pues ya a hoy el 95% de los proyectos de construcción avanzan con relativa normalidad. Por supuesto tienen que cumplir con unas condiciones para los trabajadores, pero digamos que ya hay una casi operación al 100%. Y a partir del 1 de junio, lo que se ha dispuesto es que los mandatarios locales son quienes tendrán la posibilidad de tomar decisiones respecto a los sectores que pueden continuar con su operación y las condiciones en las cuales pueden continuar con su operación, porque hay regiones de Colombia que no han tenido un impacto importante del coronavirus, y lo que se quiere es que esas regiones puedan volver a la normalidad lo antes posible, ¿no? También hay un programa de créditos subvencionados para las empresas. Se han decretado 3 días sin IVA y con suspensión del impuesto al consumo para reactivar el comercio, ¿no? Hay programas también de
de apoyo para la innovación, sobre todo enfocado a las pymes, porque digamos que ese rezago que tenían las compañías colombianas también en temas de tecnología, en temas de posibilidades de hacer teletrabajo, en términos de, bueno, de todo lo que trae la industria 4.0, pues era latente, y ahora mucho más, pues con todo este tema de la crisis sanitaria. También alivio al sector turismo, porque se había incentivado en los últimos años que hubiera mucha inversión en la atracción de turistas, y por supuesto en la preparación de toda la infraestructura para recibir a los turistas. Y bueno, este sector es uno de los que, como ustedes saben, se ha visto más impactado. Por eso hay ayudas también de parte del gobierno, y se prevé una posible apertura aérea nacional e internacional para el mes de septiembre, ¿no? De hecho, nacional parece que incluso se va a hacer desde antes, posiblemente en el mes de julio. El siguiente mes ya hay algunos vuelos internos, pero internacionalmente se espera que arranque hasta el mes de septiembre, ¿no? Todo esto configura una situación positiva para la industria española, para los inversionistas españoles que estén interesados en explorar el mercado colombiano, porque los sectores que están llamados a ser el motor de la economía colombiana coinciden con aquellos con los que España destaca mundialmente, y eso hace que haya un muy buen empalme. Además de la buena relación comercial que existe entre los dos países, pues que haya un empalme para posibilidades de negocio, ¿no? Y en ese sentido, en la apertura, digamos, internacional de Colombia, pues tenemos 12 acuerdos comerciales, entre los cuales se destaca la Alianza del Pacífico, que es una alianza que hay entre México, Perú, Chile y Colombia, ¿vale? Y el Tratado de Libre Comercio de la Unión Europea, que incluye, por supuesto, a España, un acuerdo, 10 acuerdos de promoción de protección recíproca de inversiones, de los cuales uno es con España, y convenios de doble imposición tenemos 10, de los cuales también uno es con España. Entonces, todos los mecanismos que existen para facilitar la inversión española en Colombia están activados, y de hecho hay mecanismos específicos para España. Por ejemplo, una ventanilla única para la resolución de conflictos en los diferentes estadios del intercambio comercial, una ventanilla única para el caso de España, ¿vale? Así que, además de estos mecanismos tradicionales, existen mecanismos específicos para el caso de España. Y hablando un poco de las exportaciones españolas a Colombia, pues vemos aquí que los principales productos intercambiados son maquinaria y aparatos mecánicos, vehículos, automóviles y tractores, y productos farmacéuticos. Son los tres principales sectores en los cuales ha habido intercambio entre los dos países, lo cual pues da cuenta de lo que yo comentaba antes, ¿no? Que hay los sectores en los cuales hay interés. En el caso de Colombia, en el sector agro, por ejemplo, pues hay un intercambio importante con España. En el sector industrial sucede lo mismo, en el sector de infraestructura también sucede lo mismo, ¿no? Ahora, hablando un poco de los sectores en los cuales habría potencial en Colombia, debemos arrancar por el sector agrícola y desarrollo rural. Este es un sector en el cual hay todavía mucho por hacer en el caso de Colombia. Como decía, pues somos el quinto país más grande de América Latina, con 1.14 millones de kilómetros cuadrados, y tenemos una disponibilidad muy importante de tierras para la producción agrícola, ¿no? Hay 18 millones de hectáreas que son susceptibles de ser dedicadas a la agricultura, de las cuales solamente hay sembradas a hoy unos 6 millones, ¿no? Y esto, pues, es un potencial muy importante, no solamente por la extensión que hay disponible, sino también por los diferentes pisos térmicos y la posibilidad de siembra de una amplia variedad de cultivos que hay en Colombia, donde tenemos desde el nivel del mar, con una temperatura superior a 24 grados centígrados, hasta por encima de 4.000 metros sobre el nivel del mar, y con temperaturas de menos de 6 grados centígrados, ¿no? Entonces hay una amplísima variedad de posibilidades en el sector agro en Colombia, y además, como ya he dicho antes, hay también un rezago muy importante en ese sentido por el enfoque que había tenido el gobierno colombiano del sector defensa.
Y para que se hagan una idea de todo esto, es que Colombia invierte de su presupuesto anual un poco más del 10% del presupuesto en defensa. Si lo comparamos con España, España invierte alrededor del 3%, ¿no? Entonces y eso es hoy, después del proceso de paz. Antes del proceso de paz, la situación era todavía más apremiante, ¿no? En términos de la presión del sector defensa por el presupuesto nacional. Ese presupuesto que se empieza a liberar, pues se empieza a invertir en sectores como este, ¿no? En el sector agro, ¿qué oportunidades hay? Pues arrancamos desde los insumos, ¿no? Los fertilizantes, biofertilizantes, bioplaguicidas, biocidas, pero sobre todo sobre equipos y maquinaria agrícola, ¿no? Porque existe en Colombia también un rezago en el tema tecnológico muy importante. Y ahí entra el tercer punto al que les quisiera invitar el día de hoy, es ese tema de servicios, tecnologías para el sector agrícola, investigación, transferencia de conocimiento, formación, asistencia técnica, es decir, casi que en todos los sectores que componen el sector agro y desarrollo rural hay necesidades en el caso colombiano, ¿no? Una oportunidad muy interesante para las empresas murcianas. Otro sector importante es el sector turismo, el que han llamado el nuevo petróleo en Colombia, porque si comparamos a Colombia con otros países de la región, pues, por ejemplo, Costa Rica, que es un país con una climatología muy similar a la colombiana, con una oferta turística muy similar a la colombiana. En Costa Rica reciben, sin embargo, 10 veces más turistas que lo que recibe Colombia. Por lo tanto, pues se inició un plan sectorial para el turismo colombiano en el que se planea invertir hasta el 2022 unos 500 millones de euros para poder aumentar el aporte que hace el sector turismo a el PIB colombiano, ¿no? Y en ese sentido, pues las principales oportunidades están en hacer inversiones en estas nuevas zonas que se han abierto para la posibilidad de inversión, ¿no? Gracias al proceso de paz y que tienen un potencial enorme en ecoturismo, por ejemplo, ¿no? Servicios relacionados con el sector como software, asesoramiento, capacitación, formación de personal, proyectos de inclusión social, desarrollo de proyectos de inversión en el sector, ¿no? Es un sector que tiene muchas posibilidades. Ahora, en el sector de construcción e infraestructura, aquí estamos también con un rezago muy importante. Colombia ocupa el puesto 13 entre los 19 países latinoamericanos en cuanto a la competitividad de su infraestructura, ¿no? Y por lo tanto, el objetivo es mejorar la infraestructura vial, la infraestructura minera, la infraestructura tecnológica, la infraestructura social, muy importante, hospitales, colegios, edificios públicos. Hay una enorme necesidad en ese sentido. Y un punto importante de los últimos 2 gobiernos es la construcción de vivienda social, ¿vale? El anterior gobierno construyó cerca de 800,000 viviendas sociales. Este gobierno tiene plan de construir 450,000 viviendas, ¿no? Y esto se va acompañado del plan maestro de transporte intermodal, que está apuntando a que hasta 2035 haya una inversión anual aproximada de 3.000 millones de euros cada año, ¿no? Para intervenir 39 aeropuertos, 5 vías férreas, 52 proyectos de sistema de integración y 101 en redes básicas, ¿no? Vamos a ponernos al día en el tema de infraestructura porque es uno de los que impactan más la competitividad colombiana, y no solamente la competitividad, sino también la interconexión. Esas zonas geográficas colombianas que antes estaban desocupadas, la idea es que por medio de este plan pues se puedan integrar y pueda haber presencia del Estado y también inversión en esas zonas, ¿no? Que además tienen algunos beneficios fiscales. El hecho de invertir en zonas que han sido impactadas por el gobierno tiene beneficios fiscales muy importantes, ¿vale? Y ahí la relación con España ha sido muy cercana porque hay una promoción directa a ese tipo de inversión entre los 2 gobiernos, ¿no? Otro sector importante es el agua potable y saneamiento básico, donde también teníamos un rezago importante. Hay zonas que no están conectadas con agua potable y con saneamiento básico, y la idea es no solamente hacer foco en incluir esas zonas dentro de la red, sino también otro punto importante que hasta ahora estaba
enmarcado en grandes ciudades como Bogotá o Medellín, que es la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales. La idea es que en el futuro esa tendencia a la construcción de plantas de tratamiento de agua sea más generalizada y llegue a cubrir todo el país. Otro sector importante es el de energías renovables. Aquí hay también una necesidad histórica en el país. De hecho, en los años 90 tuvimos una época de apagón en Colombia, y hay quienes hablan hoy día de la posibilidad de que esto se vuelva a repetir el año entrante. Entonces, el gobierno desde la legislatura pasada ha puesto mucho énfasis en la promoción de la generación con fuentes no renovables, que no sean hidroeléctricas, porque actualmente en Colombia el 90% de la generación se hace vía hidroeléctricas, y la idea es buscar otras fuentes no renovables que sean diferentes a las hidroeléctricas y llegar a un 19.5 entre el 2019 y 2023, pasando de los 50 megavatios que hay instalados a día de hoy a 1.500 megavatios, ¿vale? De esto da cuenta proyectos que hay en el norte de Colombia, en la zona de La Guajira, donde hay más de 100 proyectos con una inversión superior a los 7.000 millones de euros. Con lo cual, pues hay una oportunidad importante en este sentido. Otros sectores importantes son salud, belleza y cosmética. En el sector de la salud también hay un rezago muy importante, y ciudades como Bogotá, por ejemplo, han iniciado proyectos para hacer asociaciones público-privadas para la construcción y remodelación de hospitales. Esto pues genera oportunidades a muchos niveles, ¿no? Entonces, en este sentido, Colombia está ávido de materias primas para el desarrollo de productos de calidad farmacéutica. También estamos en el tema de importación de productos finales, de productos cosmecéuticos, dermocosméticos, de higiene personal, fármacos, probióticos, instrumentación, infraestructura. Ahí también hay un rezago importante, y Colombia es un destino muy importante en escenarios de práctica clínica, ¿no? No solamente de eventos académicos, congresos, instituciones académicas de alto nivel, sino también mucha gente que viene incluso a Colombia a practicarse cirugías estéticas por el costo y por las buenas condiciones que ofrece el país para este tipo de servicios, ¿no? De hecho, hay clínicas especializadas en recibir gente o personas del exterior que se quieren hacer todo tipo de cirugías. Ha habido muchos famosos que han venido a Colombia a practicarse este tipo de cirugías, ¿no? Ahora, pues, si me lo permiten, quisiera hacer algunas recomendaciones a la hora de venir a Colombia, ¿no? Porque si lo vemos hasta ahora, pues parece que esto fuera, ¿no?, el paraíso de los negocios, y hay que ver un poco los detalles y dónde pueden estar los escollos a la hora de intentar hacer negocios en Colombia, ¿no? El primero hay que ser muy cuidadoso en el proceso de elegir un socio local, un representante, un distribuidor o un importador, ¿no? Con este crecimiento de las oportunidades en Colombia, pues hay compañías que se dedican a hacer muchas cosas, ¿no? A cazar diferentes oportunidades, y la idea es que es mejor evitar esas compañías como socios comerciales inicialmente, para enfocarse en empresas que tengan experiencia en el sector de nuestra compañía, de la empresa española que viene a Colombia, para aprovechar esa experiencia y juntos acometer la búsqueda de posibilidades de negocio en el país. Otra recomendación importante es que el carácter regional del país y su orografía, y aquí me detengo nuevamente y me devuelvo al tema de la infraestructura. Por ejemplo, para ir de Bogotá a Cartagena, que pueden ser unos 1.200 kilómetros, si uno va en coche, en automóvil, se puede tardar unas 12 o 15 horas, ¿no? Lo cual da cuenta de las dificultades en infraestructura que hay. Por eso, no solamente, y por eso encontrar distribuidores que tengan alcance nacional es difícil, y como opción les planteamos la posibilidad a las compañías que vienen de fuera de encontrar representantes, distribuidores, aliados que tengan experiencia regional, ¿vale? Y que también pueden dar muy buenos resultados, ¿no? Otra recomendación, el valor añadido es muy importante, ya que la competencia que van a encontrar ustedes aquí en Colombia es la misma o tal vez mayor que la que encuentran en España, porque digamos que muchas empresas
estadounidenses ya han hecho una labor comercial importante históricamente en Colombia. También hay mucha producción de algunos tipos de bienes localmente, y entonces la competencia empieza a ser mucho más ardua en ese sentido. Por lo tanto, el valor añadido es un punto muy importante, y el poder diferenciarse de alguna forma de la competencia. Otra recomendación es traer un plan, ¿no? Las primeras reuniones siempre denotan interés. Aquí en Colombia se dice que el no existe en el diccionario. Que se hayan tenido oportunidad de venir a explorar negocios en Colombia sabrán que hay muchas personas que dicen, sí, sí, me encanta, estoy interesado en el negocio, estoy interesado en el producto o servicio que me están ofreciendo, y la dificultad está después, ¿no? En poder concertar ese interés, que puede ser genuino. Digamos, encontrar clientes en Colombia o potenciales aliados no es tan difícil. Lo difícil es poder concretar el negocio y aterrizarlo y ponerlo en blanco y negro para una posterior ejecución, ¿no? Entonces pasa mucho que las compañías vienen a Colombia, participan en una feria o participan en una rueda de negocios o hacen una agenda comercial y encuentran que hay compañías interesadas. La dificultad está después en dar un seguimiento a ese interés y poderlo concretar, ¿vale? Entonces es muy importante que en la planeación que ustedes hagan, no esté solamente ese primer labor de prospección, de identificación de clientes, sino que también esté incorporado cómo se va a hacer el seguimiento posterior a ese interés que seguramente van a presentar las compañías colombianas. Nuevamente, la recomendación importante de no centrarse exclusivamente en Bogotá. Hay oportunidades en otras ciudades como Medellín, Cali, Barranquilla, dependiendo un poco del sector en el que se encuentre la empresa, ¿no? Por ejemplo, Bogotá está muy enfocada en temas de servicios, en temas financieros, pero Medellín está mucho más enfocada en temas, por ejemplo, de turismo, de tecnología, de ciudades inteligentes. Barranquilla, pues es una opción también interesante en términos logísticos. Hay muchas compañías que se han establecido en las múltiples zonas francas que se han construido no solamente en Barranquilla, sino en todo el país, pero han utilizado Barranquilla y sus zonas francas como trampolín para llegar a Centroamérica, para llegar al Caribe, ¿vale? Y aquí también toco otro tema importante, y es un tema logístico. Si bien, por ejemplo, el coste de enviar un contenedor desde España a Colombia, digamos al puerto de Barranquilla o al puerto de Cartagena, puede estar alrededor de los 2.800 euros, el arrastre interno desde Barranquilla a Bogotá por la orografía de nuestro país puede estar por ese mismo valor o superior, con lo cual digamos que entra en valor lo que comentaba antes del valor agregado que deben tener los productos, pero también, y nos ha pasado, validar el mercado de Barranquilla y su zona costera como una opción para aquellos productos que no tengan esa posibilidad de llegar inicialmente al interior de Colombia, sino que puedan arrancar su expansión comercial de una zona como Barranquilla, aprovechando las zonas francas y aprovechando los menores costes de arrastre, ¿no? Pues con esto redondeamos la presentación del día de hoy. Fernando, nuevamente muchas gracias a ti y a Maribel por la oportunidad de hacer esta presentación. Quedamos muy al pendiente pues de las preguntas que quieran tener, y por supuesto también a disposición de las compañías murcianas para hacer reuniones puntuales con quienes tengan interés. Sé que dentro de las compañías que hay escuchábamos el día en el seminario, pues hay bodegas, tenemos experiencias positivas en ese sentido, aunque Colombia no es un mercado sencillo, porque no somos un habitual consumidor de vino. Sin embargo, ese crecimiento de la clase media pues cada vez va llevándonos a ser más sofisticados en el consumo, y tenemos experiencias positivas con, por ejemplo, vinos ecológicos o con vinos que tienen algún tipo de diferenciación, ¿no? También sabemos que hay compañías del sector de la tecnología y la información que han participado en el seminario de saneamiento básico. Bueno, hay diferentes empresas que nos han acompañado el día de hoy. De pronto no hemos tocado a fondo todos los sectores, pero la idea es que si ustedes ven algún interés o tienen interés en el mercado colombiano, podamos tener una reunión más adelante con el apoyo del Info, por supuesto, para poder comentar casos puntuales, ¿no? Muchas gracias, Fernando. Maribel. Muchas gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Maribel, dar lectura a todas las preguntas, ¿sí?
Sí, bueno, comentamos primero el plan de ayudas, ¿vale? Por si a raíz de eso hubiera también alguna pregunta se puedan ir formulando y así damos un poquito de tiempo para que los que quieran terminar de formular preguntas lo hagan. Mario, no sé si quieres apuntar algo más a lo que decía Jesús antes de ir finalizando. Bueno, rápidamente, si quieres, antes de que hagáis la introducción, bueno, como comentaban tanto Maribel como Fernando, mi nombre es Mario Martínez, soy el socio director de internacional de la consultora española Llana Consultores. Bueno, agradeceros lo primero a Info la posibilidad de este seminario y comentaros básicamente a la gente que nos estéis escuchando que nuestra empresa está aquí basada en España, o sea, tenemos nuestras oficinas entre Asturias y Madrid. Trabajamos en temas de fiscalidad, de contabilidad, auditoría, compraventa de empresas, internacionalización. Jesús, como comentaba al principio Fernando, es nuestro partner en Colombia y nosotros somos su partner aquí en España. Yo os comentaría básicamente que aparte, por supuesto, de las facilidades que nos da ahora todos los temas telemáticos, de hablar con Jesús, lógicamente por Zoom, por Skype, etcétera, etcétera, en cuanto esta situación se levante, nosotros viajamos frecuentemente a todas las comunidades de España y concretamente en Murcia hemos estado en varias ocasiones y estamos disponibles en cualquier momento para visitaros, conoceros in situ y ver un poco el potencial proyecto que queráis desarrollar allí en el país. Rápidamente, yo por daros algunas pistas de lo que hemos hecho últimamente, para que tengáis un poco nociones. Hemos hecho bueno, pues estudios de mercado desde el sector del engrase industrial. Hemos hecho una prospección de una búsqueda de personal para poner a una persona, a un comercial, que ha cubierto toda la zona desde Ecuador, Colombia, Perú, aparte de Centroamérica, y que estaba trabajando incluso dentro de la oficina de Jesús para el sector de la maquinaria de la construcción. Hemos hecho también una agenda de contactos hace muy poquito, un poco en relación al tema de probióticos que comentaba Jesús, para una empresa del sector lácteo, muy relacionada con el tema de probióticos allí también en el país. Hemos cerrado también la contratación de otra persona para el sector de maquinaria agrícola, que ha hecho de comercial también en esta ocasión para la Asociación de la Máquina Agrícola de Aragón. Bueno, hemos hecho una serie de actividades que creo que son interesantes y que tocan un poco todos estos sectores que comentaba Jesús de interés, ¿no? Yo por deformación profesional también me interesa mucho la parte industrial. Sé que muchas de las empresas, lógicamente murcianas, estáis en el sector agroalimentario y creo que Jesús ha tocado muy bien este punto. En agroalimentación, aparte de lo que comentaba Jesús, yo creo que tened en cuenta el gran potencial que tienen como exportadores y que están buscando estas soluciones tecnológicas que comentábamos anteriormente, todo lo que tenga que ver con las producciones de plátano, de piña, de flores, de aguacate, de chuva. Tenemos un montón de posibilidades dentro del país para poder interactuar en el entorno agroalimentario. Pienso incluso en potenciales intercambios tanto de tecnología como de exportación también colombiana hacia Murcia, porque yo creo que os estáis convirtiendo en Murcia en uno de los hubs agroalimentarios, como veíamos, yo creo que estuve con Fernando en Fruit Logistic allí en Berlín, sois realmente un hub de compras para toda Europa. Yo creo que para complementar el 365, digamos, anual, podéis también contar un poco con empresa colombiana, incluso hacer planteamientos tanto inversores como de transferencia de tecnología o planteamiento de nuevas tecnologías en el país, que creo que son muy positivos. Nosotros, de hecho, trabajamos un poco en ese entorno con organismos alemanes de promoción de importación de terceros países de la Unión Europea y creo que estamos posicionando España y concretamente Murcia junto a los grandes hubs europeos, entre ellos, lógicamente, Holanda, como uno de los puntos de entrada de compras de los grandes grupos de supermercados europeos. Entonces, bueno, también me gustaría un poco poner eso encima de la mesa. Y a nivel industrial, por supuesto, mantener un poco lo que comentaba Jesús a nivel de energías renovables, que creo que es un potencial muy fuerte. Yo creo que comentabais también el tema de proyectos, el tema del famoso metro de Bogotá, que llevamos muchos años esperando por el famoso metro de Bogotá, aunque se lo han llevado nuestros amigos los chinos. Creo que puede haber oportunidades reales para empresa española detrás de este tema. Tenéis un montón de grandes multinacionales españolas. La verdad es que si veis un poco el típico listado que tenemos todos de la Oficina Comercial Española, es realmente alucinante ver casi 150 páginas de empresas españolas basadas en el país, lo cual también imprime un potencial comprador español ya introducido dentro del país, que creo que es interesante.
Temas de oil and gas, para aquellos que funcionéis un poco en el sector industrial, has conocido un poco el potencial de los Ecopetrol, de los Pacific Rubiales, todo ese tipo de gente. Realmente ahora el petróleo está en un momento complicado, pero bueno, siempre va a estar en los próximos años ahí. Y también el tema de minería, que creo que puede ser también interesante, ¿no? Ya para terminar, el tema de contract, yo creo que para vosotros en Murcia también es un tema, yo creo que de mucho interés y donde estuvimos últimamente viendo también posibilidades. Yo creo que al hilo de lo que comentaba Jesús un poco de todo el desarrollo inmobiliario, hotelero, turístico, sabemos que habéis hecho ya prospecciones fuertes dentro del país, pero bueno, también es una línea a tener en cuenta, ¿no? Termino comentándoos que las últimas 2 cosas que hemos hecho a nivel jurídico ha sido abrir 2 empresas españolas también en el país, también acompañando a Jesús. Una del sector del software, que también seguía un poco como clienta telefónica que acaba de abrir en el país, les hemos abierto con nuestros abogados en el país. Y otra que estamos abriendo en este momento del sector, bueno, de todo lo que es engrasado express, o sea, por decirlo de alguna manera, todo lo que tiene que ver con el engrase de automoción, de automóviles en gasolineras, que también ha decidido implantarse en el país con una sociedad dentro del país, ¿no? Entonces, bueno, simplemente comentaros que estamos a vuestra disposición desde la parte de desarrollo comercial como en la parte de back office que os estaba comentando y que queremos daros un servicio lo más completo posible y lo más pegado a tierra, que es un poco lo que nos está dando Jesús, que sin alegrarle los oídos creo que es un gran profesional y que tiene una gran experiencia con empresas españolas. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Mario. Os comento en 2-3 minutos, ¿vale? No me voy a alargar mucho más porque vamos a dar paso enseguida a las preguntas que habéis dejado a través de los dos buzones, pero sí que desde el Instituto de Fomento queremos un poco comentaros en qué consiste el programa de dinamización de mercados exteriores, ¿vale? Este programa, que engloba varias actividades, tiene un poco como bastión la formación de la red exterior, aunque el programa se puso en marcha hace ya un año aproximadamente. Sí que la red exterior la hemos puesto en marcha recientemente. Como comentaba Fernando al principio de la presentación, es una red de profesionales en materia de consultoría internacional. Actualmente la red está formada por 56 consultores y cubrimos actualmente unos 47 mercados, ¿vale? Va a haber en breve una tercera homologación para dar cabida a nuevos consultores para cubrir otros nuevos países que actualmente no estamos cubiertos. Así que poco a poco esperamos ir cubriendo cada vez más mercados, ¿no? La ventaja, un poco comentaros de la red, para que sepáis un poco también en cómo funciona. Bueno, pues la red son profesionales que, como bien sabe Jesús y Mario, han pasado por un proceso de homologación y de selección. Aproximadamente hemos tardado un año en hacer todo este proceso de selección. Se han establecido desde el Instituto de Fomento una serie de requisitos, ¿vale? Tanto baremados, puntuaciones, como experiencia que sea requerido, un poco para garantizaros a vosotros, a las empresas murcianas, que tengáis a disposición una serie de consultores que conocen la región, que conocen el tejido empresarial murciano, que tienen experiencia en consultoría internacional, que tienen experiencia en sus mercados. Y quizá uno de los puntos fuertes, como comentaba Fernando al principio, es que estos consultores de la red están en destino. Como bien Jesús está ahora mismo en Colombia, y por eso la hora de la presentación ha sido por la tarde, porque son consultores que están implantados en destino y tienen sus infraestructuras en destino. Eso les acerca al mercado muchísimo más que estando aquí en origen, y tienen, pues eso, un conocimiento de primera mano de lo que está ocurriendo allí. La característica también principal de la red es el cómo funciona, es que, para que vosotros lo entendáis, es que aunque la red está compuesta por consultores independientes en este caso, pero el Info vela un poco o garantiza un poco el funcionamiento de la red. Es decir, cuando vosotros podéis recibir una propuesta de trabajo que proviene de un consultor de nuestra red, podéis tener la certeza de que esa propuesta de trabajo ha sido revisada por el Instituto de Fomento, tanto en condiciones como en tarifas, como en servicios ofrecidos, ¿no? Por lo tanto, eso creo que también os puede dar una mayor garantía del trabajo que se va a realizar. Los servicios que ofrece la red
están tipificados en seis servicios tipo, pero que cubren cualquier necesidad que podáis tener en materia de consultoría internacional. Desde el servicio de prospección del mercado, que cubre pues, estudios específicos para vuestra empresa, para ver cuál es el proyecto de viabilidad e internacionalización en un determinado mercado adaptado a vuestra empresa, hasta el viaje de prospección, que es pues, la agenda comercial, quizá el servicio más demandado en la red, es la agenda comercial, la agenda de contactos, ¿no? de importadores y distribuidores, o en función del perfil que vosotros creéis más conveniente para vuestro producto. Está también el servicio de introducción comercial, quizá para aquellas empresas que empiezan y que no saben muy bien por dónde comenzar, que es un servicio un poquito más entre 6 y 12 meses aproximadamente, que engloba tanto un estudio como un viaje. Servicios para asociaros en ferias internacionales, y también un tipo de servicio para aquellas empresas que estáis en un proceso más avanzado en vuestro proceso de internacionalización, pues para ayudaros también a la implantación, ¿vale? Para ver la viabilidad de la implantación de vuestra empresa en mercados de destino. ¿Qué ayuda tiene esta red exterior? Bueno, la ayuda se puso en marcha aproximadamente hace 2 o 3 semanas, está reciente, ¿vale? Estamos ahora pues, estudiando propuestas para determinadas empresas. Bueno, pues la ayuda consiste en el 50% del coste de esa propuesta de trabajo, ¿vale? Es decir, esa propuesta de trabajo conlleva un coste, pues lo que cubre la ayuda es un 50% del coste establecido en esa propuesta de trabajo, ¿no? Del coste de consultoría. Si la empresa, fruto de ese servicio, tuviera que desplazarse al país, que en este caso Colombia es el coste de desplazarse es un coste bastante alto, tanto en vuelo, alojamiento como seguro y bueno, visado en el caso de los países que necesiten visado, también la ayuda contempla aparte una ayuda del 50% del coste de estos conceptos para poder ayudaros a desplazaros al país, ¿vale? ¿Qué requisitos tenéis que cumplir como empresa? Bueno, pues en primer lugar el proyecto todavía no debe haberse iniciado, evidentemente no podemos subvencionar proyectos en pasado, se subvencionan proyectos a futuro, y también, bueno, pues que ese servicio de consultoría se haga a través de un consultor de los homologados en la red exterior, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque aquellos consultores que han sido homologados y que han pasado por ese proceso de selección que os comentaba antes son los que nosotros podemos responder por ellos, ¿no? No podemos garantizar el trabajo ni las condiciones de trabajo que os dé otro proveedor de servicios que no haya sido homologado previamente por el Instituto de Fomento. Por tanto, la ayuda se concede siempre y cuando se ofrezca a través de uno de los proveedores homologados. En principio, la empresa también tiene que cumplir pues, los requisitos básicos de cualquier línea de ayuda que tiene el Instituto de Fomento. Una de ellas es ser PYME. Esto significa, porque sé que entre los participantes hay empresas que no sois pymes, esto significa que las empresas que no sois pymes no podéis hacer uso de la red exterior. No, es decir, podéis hacer exactamente el mismo uso de la red exterior con las mismas garantías, se va a revisar exactamente las propuestas de trabajo, exactamente en las mismas condiciones que las empresas que sí son pyme. Lo único que no podéis acogeros a la ayuda económica, porque es un requisito que nos marca que nos marca FEDER, ¿no? Los fondos FEDER, pero podéis hacer uso en cualquier momento de la red exterior. Junto con la presentación al término de la jornada os pasaré también toda la información de las ayudas y también el listado de aquellos consultores que tenemos homologados para que veáis un poco en los países en los que estamos implantados. Y a partir de ahí, pues cualquier pregunta nos tenéis a vuestra disposición en cualquier momento para preguntarnos sobre la red. Sin más, creo que no me dejo nada. Cualquier cosa me vais diciendo. Damos paso a las preguntas, ¿vale? Jesús, Gerardo comentaba, es conocida la compleja orografía de Colombia. En cuanto al transporte de mercancías vía marítima desde Valencia, ¿cómo es este? ¿Y cuánto tiempo lleva el transporte de mercancías? Vale. Pues, afortunadamente, Gerardo, hay muy buenas frecuencias entre los puertos colombianos y los puertos españoles, sobre todo porque el intercambio comercial, por ejemplo, el año pasado fue superior a los 1.000 millones de euros, ¿no? Entonces hay una dinámica ya creada y muchas facilidades en ese sentido del intercambio comercial. Los tiempos, estamos hablando de entre 12 y 15 días habitualmente, desde un puerto como por ejemplo el de Valencia y un puerto como el de Cartagena, ¿vale? Los costes están alrededor de unos entre 2.500 y 2.800 euros.
Sin embargo, como comentaba antes, es el coste del arrastre interno el que hace una importante diferencia. Traer un contenedor desde Cartagena hasta Bogotá puede llegar a costar hasta 3.500 euros, con lo cual pues, ese coste inicial casi que se multiplica por 2,5 veces, ¿no? Ese es un factor que hay que tener muy en cuenta a la hora de ingresar al mercado colombiano, y precisamente por ese motivo, porque tenemos además ejemplos, ¿no? En nuestra experiencia trabajando con empresas españolas durante los últimos 12 años, en los cuales hemos asesorado compañías de diversos sectores. Por ejemplo, hay una que se dedicaba al papel tissue y a hacer servilletas y a hacer ese tipo de productos. Estaba interesada en el mercado colombiano, les apoyamos haciendo un estudio de mercado aquí y nos dimos cuenta que llegar al interior de Colombia, a Medellín, a Bogotá, a Cali, era difícil porque no podían competir debido a ese costo de arrastre. Sin embargo, en las 3 ciudades del norte que les he comentado varias veces, Santa Marta, Barranquilla y Cartagena, que pues están en la zona Caribe y donde los costos de arrastre no son ni de cerca los que hay en el caso de traer mercancía interior, ahí sí que eran competitivos, ¿no? Entonces, estos son uno de los factores que hay que tener en cuenta a la hora de emprender negocios en Colombia. Los arrastres son costosos, ¿no? Y por eso, como comentaba en la charla, hay que tenerlos en cuenta, y también hay que tener en cuenta que para llegar con un producto al interior de Colombia, tiene que ser un producto con valor agregado para que pueda absorber esos costes de transporte, tanto el internacional como el interno, ¿no? No sé, Jesús, la segunda pregunta era ¿cuánto tiempo lleva el transporte de mercancías? Más o menos, no Sí, sé si... había dicho entre 12 y Vale, 15 días. Entre 12 y vale, 15 días perfecto. desde Valencia hasta Cartagena. Y luego el arrastre interno pueden ser 2 o 3 días, ¿no? Depende de la disponibilidad de transporte. Así que en total estamos hablando de entre 15 y 18 días una mercancía que salga desde Valencia y llegue a Bogotá. Si es desde Valencia a Cartagena, serían entre 12 y 15 días. Con muchas Vale. frecuencias, hay mucha disponibilidad de transporte en ese sentido. Otra pregunta que hacía Gerardo era en cuanto a energías renovables, ¿qué porcentaje de las mismas es eólica y qué parte fotovoltaica? Y si existen empresas de fabricación de módulos fotovoltaicos. No, de modos fotovoltaicos no hay empresas todavía en Colombia. Hay muchas compañías que han venido de fuera, porque precisamente como hablábamos en la charla, Colombia tiene más del 90% de su producción de energía enfocada en hidroeléctricas, y muy poquita, apenas son 50 megavatios que hay instalados hoy en día de energías renovables que no sean hidráulicas, y la idea es empezar a crecer en ese sentido, ¿no? Entonces, el porcentaje todavía es muy bajo. Sin embargo, el potencial que tiene Colombia es grande, y en ese sentido, la Agencia Nacional de Infraestructura ha hecho diferentes subastas, porque ya está planteado en dónde se van a ejecutar los proyectos y las características de los mismos. Entonces, hay constantes, ha habido el año pasado un par de subastas. Se plantea que este año haya nuevas subastas para colocar esos proyectos en manos de que los ejecuten, ¿no? Que habitualmente son empresas privadas o consorcios que se unen. Muchos españoles han participado en esas subastas con éxito, además, para poder construir los proyectos que se plantean en Colombia. Y la idea es llevar de ese porcentaje mínimo, que no tengo la cifra exacta, pero puede estar alrededor del 1 o el 2% de la producción total de energía colombiana hoy en día, a 20%. Ojo, eso es sin tener en cuenta hidroeléctricas, ¿no? Porque en Colombia, al haber tanta disponibilidad de agua, pues la mayoría o la mayor parte de la producción de energía es hacida con hidroeléctricas. Sin embargo, en años recientes hemos tenido un descalabro muy importante con un proyecto muy grande que se llamaba Hidroituango, o que se llama Hidroituango, que tuvo un problema estructural muy grande. De allí se esperaba producir el 17% de la energía colombiana, pero tuvo un problema estructural muy grande y no ha podido entrar en operación. Por eso, ese tema de las energías no renovables entra todavía con más fuerza y con más importancia para el mercado colombiano. ¿Y qué porcentaje aproximadamente es eólica y fotovoltaica? Es muy poco. No tengo la cifra exacta, pero no creo que pase el 2 o el 3%, ¿no? El 90% es hidroeléctrica, un 8% podría ser termoeléctrica y con combustible de carbón,
y un 2% debe ser no renovable, eólica y fotovoltaica. Santiago Gorostiza preguntaba acerca de los proyectos previstos a medio plazo en ampliación de infraestructuras de puertos para salida a posibles producciones destinadas al mercado americano. Aquí ha habido, digamos, una inversión no solamente portuaria, que la hay y está metida dentro de ese proyecto de modernización que habíamos hablado durante la charla. Los puertos colombianos también tienen un rezago muy importante y ya ha habido ampliaciones tanto del puerto de Cartagena como del puerto de Barranquilla para poder recibir buques de mayor calado. Este enfoque hacia utilizar Colombia como un pivote para poder llegar al mercado americano ha sido aprovechado por muchas compañías que se han afincado, sobre todo en la zona de Santa Marta, Barranquilla y Cartagena, donde hay zonas francas que tienen muchas facilidades para las empresas que se quieren establecer allí. De hecho, en las zonas francas colombianas, por ejemplo, hay una en Barranquilla que se llama Sofía, y allí te rentan desde 10 metros cuadrados hasta 30.000 o 50.000 metros cuadrados, te construyen la bodega, hay financiación para entregarte, por ejemplo, la construcción de la bodega o incluso la misma maquinaria en formatos de financiación como leasing, por ejemplo, para facilitar que desde allí se llegue a diferentes mercados. Y no solamente se ve en el sector industrial, también en el sector agro se ha visto inversiones recientemente de compañías chilenas, por ejemplo, en un tema que comentaba Mario antes, y es que han empezado a hacer cultivos, sobre todo de frutos de hueso aquí en Colombia, de cara a evitar la estacionalidad y poder aprovechar también la cercanía de Colombia con Estados Unidos para llegar a ese mercado. Para que se haga una idea, por ejemplo, en el tema agro, en la época de San Valentín, Colombia aporta un porcentaje altísimo de las flores que se consumen en Estados Unidos, aprovechando la cercanía que hay y la climatología que hay también en Colombia. Así que posibilidad de utilizar a Colombia como un pivote para llegar al mercado americano hay muchísimas, sobre todo utilizando la costa caribe colombiana para poder establecerse en aquel sitio. Julio Sánchez preguntaba cómo está desarrollado el comercio electrónico. Pues hasta antes del coronavirus muy poco realmente, pero pues con el coronavirus esto creo que ha sido uno de los puntos que más han crecido en el mercado colombiano. La conectividad también a Internet está todavía por desarrollarse, y eso también había impactado en que el comercio electrónico no pasara del 15% del comercio colombiano. Sin embargo, ahora con el tema de COVID, muchas compañías han incorporado a sus canales de venta la venta online y el uso de tarjetas de crédito y de mecanismos electrónicos para hacer pagos también se ha incrementado, sobre todo ahora con el COVID. Por ejemplo, tenemos casos así como sucedió en España, aquí en Colombia, por ejemplo, los spas y los centros de belleza tuvieron que cerrar. Hicimos un estudio para ese sector precisamente durante este tiempo de coronavirus y vimos que la venta o el consumo de productos de cosmética y de belleza seguían teniendo un consumo importante a través de la venta online, por ejemplo, y así con muchos otros sectores, ¿no? De computación, de maquinaria o equipos para hacer ejercicio o incluso mobiliario. Todo esto está teniendo un impacto positivo en la expansión del consumo vía online, ¿no? No tengo cifras actualizadas sobre cuánto ha crecido, pero sí sé que antes del coronavirus era el 15% y había un crecimiento importante, pues porque obviamente las personas ya no pueden desplazarse a los centros comerciales a hacer sus compras, ¿no? También Alfredo Ortuño os preguntaba si teníais alguna experiencia con textil para hogar. Alfredo, bueno, Colombia tiene una industria textil bastante fuerte, ¿no? Incluso una industria que ha sido protegida históricamente por medidas gubernamentales, sobre todo con el embate de productos chinos. Sin embargo, como comentábamos en la charla, pues el crecimiento
de la clase media ha hecho también que haya una sofisticación, digámoslo así, del consumo en los hogares colombianos, y también el factor de movilidad cuando vengan a Colombia, o los que han venido ya saben que desplazarse dentro de una ciudad como Bogotá es difícil, ¿no? Hay muchos atascos, hay muchos trancones de tráfico, y eso hace que mucha gente haya empezado a desplazarse hacia las zonas alejadas del casco urbano de Bogotá y hacia la sabana de Bogotá, las poblaciones de Chía, Cota. Hay muchas casas, no solamente de recreo, sino también viviendas permanentes con construcciones modernas y, digamos, sofisticadas, que son las que han movido el consumo de textiles para el hogar, de cortinas, de alfombras, de tapetes, en fin, ¿no? Y en ese sentido hay un potencial. Es un nicho que está creciendo, es un nicho pequeño por ahora, pero pues que es un nicho con un nivel de consumo sofisticado que compra productos europeos habitualmente. También Sira Burón, a través del chat, preguntaba, bueno, querían saber qué tipos de registros son necesarios para la comercialización de vinos en Colombia. Vale. Esta es una pregunta recurrente, porque, claro, la institución colombiana para el registro sanitario, que se llama el INVIMA, tiene fama de ser compleja, de ser bastante quisquillosa, digámoslo así, a la hora de dar los registros. El registro que se debe tramitar es un registro INVIMA para poder traer los productos a Colombia. Se debe hacer un registro por cada vino que se quiera traer. No se pueden hacer registros por familias hasta ahora. Hay un plan que aún no se ha echado a ejecución en el marco de esa alianza que les comentaba antes, la Alianza del Pacífico, que es México, Perú, Chile y Colombia, por unificar los registros. Es decir, que si alguien ya tiene un registro en México, este registro le valga para poder comercializar su producto en Colombia. Pero a hoy el coste de un registro de estos está alrededor de los 1.000 euros, y hay que hacer un registro por cada vino, con lo cual hay que ser muy juiciosos a la hora de escoger qué vino registrar. En este sentido, les quiero contar que hemos tenido la experiencia, incluso en medio de esta crisis de coronavirus, de trabajar con una bodega aragonesa que se llama Bodegas Tempore, y a los cuales hemos apoyado en este tiempo, y ha habido un resultado positivo, ya que ellos tienen una producción de vinos ecológicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en ese sentido hay oportunidades, ¿no? Hay oportunidades, ¿no? Lo que pasa es que no hay oportunidades para todos los vinos, porque, como decía en la charla, no hay un consumo habitual de vino en Colombia. Está creciendo, así que lo ideal son vinos que tengan algún tipo de diferenciación, ¿no? Y por último, Jesús Col dice: nosotros somos una empresa TIC, ellos son una empresa que hacen esto. Ellos son una empresa que hacen sistemas de control de presencia. Estamos intentando crecer en el mercado de Colombia mediante... Se te oye un poco entrecortado, Maribel. Si acaso, Maribel, leo yo la pregunta. Gracias, Fernando. Sí. A mí sí se me escucha bien, ¿no? ¿Podríais enfocar este contrato? La repito yo. Gracias, Fernando. Sí, señor. Somos una empresa TIC y estamos intentando crecer en el mercado de Colombia mediante una empresa local con la que deberíamos firmar un acuerdo de colaboración donde ya se reflejen condiciones. ¿Nos podríais, me imagino, ayudar a enfocar este contrato? Vale. Bueno, pues aquí estamos acostumbrados a los contratos en Colombia. Es la forma como formalizamos habitualmente los acuerdos. Sin embargo, claro, a la hora de elegir un aliado en Colombia, pues es bueno tomar en cuenta las recomendaciones que he dado antes. Ojalá que sea una compañía que efectivamente se dedique al sector, que tenga conocimiento del sector, que ya tenga algunos clientes que ustedes puedan aprovechar para echar a andar el
proyecto, pero en ese sentido es habitual firmar contratos para poder asegurarse, ¿no? También las compañías colombianas hacen una inversión en este sentido, ¿no? Y ponen sobre la mesa, pues, eso que he dicho antes, su conocimiento, sus contactos. Y ha pasado antes que las compañías españolas, pues, aprovechan esos conocimientos en los primeros años de la relación comercial y luego se apartan. Por eso existe tendencia a firmar contratos y asegurar por parte de la compañía colombiana que ese esfuerzo en el apoyo a la compañía extranjera en la búsqueda de un mercado local o de clientes localmente, pues sea ojalá a largo plazo o se respete en términos comerciales, ¿no? Entonces, bueno, pues la recomendación en ese sentido es ojalá asesorarse de un abogado, ¿no? Para que se revise el contrato y se valide que esté acorde a los términos legales, que no tenga, digamos, pegas en el sentido de que si en algún momento ellos la compañía colombiana, digo, no cumple con las expectativas comerciales o de crecimiento o de ventas que ustedes planteen, pues se pueda deshacer ese acuerdo también, ¿no? Porque también ha pasado que se firman acuerdos que no tienen en cuenta la expectativa de la compañía española en el sentido de los contratos o las facturaciones que se espera hacer en el futuro, y esa expectativa no se cumple, pero como no está en el contrato, pues no se puede hacer nada y quedan con las manos atadas, ¿no? Entonces, esas serían un poco las recomendaciones: consultar con un abogado, tener en cuenta la expectativa que ustedes tienen de negociación o de comercialización de sus servicios en Colombia, para plasmarla dentro del contrato como los objetivos que se van a plantear y después poder hacer, por supuesto, un seguimiento, ¿no? Jesús, Fernando, simplemente como añadido al comentario de Jesús, os comentaba antes y va un poco al caso. Hemos abierto la filial de una empresa española también del sector TIC, que se dedica sobre todo al tema de redes de telefonía inteligente, centralitas virtuales, bueno, temas relacionados con SMS certificado, click to call, todo este tipo de cosas. Y hemos hecho precisamente la apertura de la filial allí en Colombia. Esto ha conllevado además también estudio de contratos y trabajamos, como os comentábamos, a nivel jurídico con un bufete local con el cual hacemos un poco el intercambio desde nuestra oficina aquí en España, que también somos mercantilistas también para ese tipo de cosas, para ver algún tema, y la parte que lleva Jesús con el bufete de abogados con el cual trabajamos allí. Entonces, aparte de estas recomendaciones generales sobre el contenido de las cláusulas contractuales que estaba haciendo Jesús, sí podemos orientar el contrato y sí podemos redactar el contrato llegado el caso, si es un poco lo que están buscando, ¿no? Ese asesoramiento, ver igual incluso un poco a la empresa local y la redacción de un potencial acuerdo de colaboración, por ser un poco más específicos en lo que comentaba. Creo, bueno, ahora sí se me oye, ¿no? Vale, bueno, pediros disculpas Sí. porque me he salido por un momentito. Creo que no hay ninguna pregunta más, ni en el chat, ni en el chat de preguntas y respuestas, ni en el chat del seminario. Con lo cual, bueno, pues comento lo que he comentado al principio. Se pondrá Jesús en contacto con los que habéis pedido una entrevista individual. Si aquellos que queréis ahora queréis apuntaros a tener una entrevista individual con ellos, también lo podréis hacer enviándome un correo electrónico. Y bueno, nada más, agradeceros a todos haber participado en este webinario, invitaros a los próximos webinarios que tenemos dentro de este ciclo del programa de dinamización. Cualquier pregunta que tengáis en relación a los servicios ofrecidos por la red, a cómo podemos ayudar, no solamente en este programa de dinamización y de consultoría internacional, sino a cualquier tipo de necesidad que tengáis en materia de internacionalización, pues podéis contactar con nosotros, con el Instituto de Fomento, con el Departamento de Internacionalización, y os intentaremos guiar y prestar la ayuda toda la que podamos, ¿vale? Agradecer a Jesús de Coinco, a Mario de Llana Consultores la presentación de este webinario y su tiempo, y nada más. Jesús, Mario. Muchas gracias Maribel, y gracias Fernando, desde aquí, desde España. Agradeceros el tiempo y la disponibilidad, y bueno, cualquier cosa que necesitéis, tanto a nivel de info como lógicamente los invitados, la gente que esté escuchando, pues aquí estamos para ayudaros, tanto aquí en España como entiendo que Jesús hará una
sugerencia igual, ¿no? Así que nada, muchísimas gracias a todos también por el tiempo y por la disponibilidad. Muy bien, sí, lo que quiero agregar a todo lo que ya se ha dicho es que este no es un mercado sencillo, es un mercado que tiene como todos sus complejidades, las que hemos tocado a medida que hemos ido avanzando tanto en el webinario, en la presentación, como en las preguntas. Sin embargo, pues estamos aquí desde Colombia para apoyarles con nuestra experiencia, con nuestro conocimiento, para que esa exploración de posibilidades de negocios en este mercado sea lo más fructífera posible y lo más clara, ¿no? Para que ustedes puedan también a partir de esa información que les facilitemos tomar sus decisiones, ¿vale? Así que aquí estamos para apoyarles. Los invito a eso, a que si quieren tener una teleconferencia ya para tocar temas puntuales y ver más detalles sobre cada compañía en particular, pues así se lo hagan saber al equipo del Info, a Maribel, para que podamos programar una reunión, ¿vale? Pues muchísimas gracias y nada, os esperamos en la próxima. Muy bien, Claro que por mi sí. parte también muchas gracias a todos y bueno, espero que nos veamos o nos oigamos al menos el día, las próximas ediciones, el día 23 y el 30, que tenemos las jornadas dedicadas al mercado de Estados Unidos y al de Rumanía. Muchas gracias a todos por vuestro tiempo. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, muchas gracias, que estén muy bien. Gracias.